Hola, soy Manuel Folgueira de tutorialsnet.net y estoy aquí para enseñarte a programar. En este vídeo del módulo 1, donde estamos en el capítulo 1 de la introducción a la programación en el lenguaje C, vamos a ver el vídeo de las distintas clasificaciones que podemos hacer sobre los lenguajes de programación. Este primer módulo incluye el primer capítulo del curso, donde se contienen 3 vídeos que son una introducción a la programación y el lenguaje C, que como veis son de forma teórica. En el siguiente módulo ya comenzaremos a ver los primeros pasos en nuestro lenguaje C. Entonces, clasificaciones de los lenguajes de programación. ¿Qué clases de lenguajes hay y cómo los podemos agrupar? Podríamos nosotros hacer, por ejemplo, estas 3 agrupaciones: lenguajes de programación agrupados por nivel, y con nivel nos referimos a la distancia entre comillas que existe entre el lenguaje y la máquina, o el lenguaje máquina que se va a correr finalmente contra el procesador. Lenguajes de programación de alto nivel agrupados por paradigma, y lenguajes de programación agrupados por generación, que nosotros no veremos, pero si consultáis por Wikipedia históricamente qué lenguaje es habido, los podéis encontrar, pero en términos de conceptos no nos ayuda demasiado esas ideas, conocer la noción de cuando se surgieron los lenguajes de programación. Bien, entonces vamos a ver ahora la agrupación por nivel, ya sea de nivel bajo, es decir, está más cerca al microprocesador, medio, o ya sea también alto. Por tanto, lenguajes de nivel bajo se conocen también como dependientes del hardware. Tenemos el lenguaje máquina, que básicamente y esencialmente son ceros y unos, y lenguaje ensamblador, que son instrucciones de máquina a nivel de microprocesador. Por tanto, cualquier elemento que veáis que se está ejecutando en un ordenador o un dispositivo que tenga un procesador, naturalmente por dentro van bits básicamente. Y aparte, los microprocesadores, para ayudar a que no se haya que escribir simplemente ceros y unos, ofrecen una capa superior que se denominan las instrucciones de microprocesador, que aún así todavía son bastante técnicas y muy concretas al microprocesador, y por tanto evidentemente hay más niveles o más capas de abstracción para facilitar la programación. Tenemos, por ejemplo, lenguajes de nivel alto, que son independientes totalmente del hardware y que abstraen la complejidad de los lenguajes de nivel bajo y medio. Proveen APIs base que implementan funcionalidades de bajo nivel. Por ejemplo, mostrar un texto por pantalla. Nosotros, por ejemplo, en el lenguaje C vamos a utilizar la función printf, que está alojada en el API stdio.h, que es una librería, pero se lo veremos. Y nosotros únicamente hacemos printf, le ponemos un texto y va a aparecer un texto por pantalla, pero eso por detrás tiene más cosas, y naturalmente hay que indicarle al microprocesador las instrucciones correctas para mostrar ese texto por pantalla. Y aparte, cada microprocesador tiene sus registros y tiene que hacer sus cosas para que, por ejemplo, la instrucción de mostrar por pantalla quizá necesita la cadena en el registro X, y por ejemplo, para devolver una función se utiliza el registro XY, o para pasar los parámetros a una función utiliza otro registro el microprocesador, dependiendo de cuál sea. Por tanto, esos detalles a nivel de lenguajes de nivel alto no se tienen naturalmente en cuenta, y por tanto es más sencillo programar. Lenguajes de nivel medio, que también son entre comillas dependientes del hardware, son lenguajes de alto nivel, pero que tienen ciertas características que permiten interactuar, llegar a rutinas de nivel bajo, como gestión de bits concretos en memoria o gestión manual de la memoria dinámica de un programa. El ejemplo más claro y que nosotros vamos a ver es el lenguaje C. Naturalmente, temas de acceso a bajo nivel vamos a ver pocos, vamos a ver algunos evidentemente para ver que existen, y vamos a toquetear un poco, pero vamos a centrarnos más en detalles de alto nivel, ya sea aprender bien el lenguaje, y posteriormente veremos también cómo desarrollar programas más grandes de lo habitual en C, y utilizar también aparte librerías. En definitiva, vamos a aprender a programar. Por tanto, esto es una nota importante: al final la mayoría de código escrito en lenguajes
que no son lenguaje máquina, es decir, los bits, son traducidos a este mediante traductores, ya sean compiladores o bien intérpretes de código en caliente, como por ejemplo pues podría ser un caso de Python. Python no es necesario compilarlo, tenemos un intérprete, entonces lo ejecutamos y directamente ese intérprete lee el código escrito en Python y lo va a traducir para que finalmente pues la máquina lo pueda entender. Todo en caliente, es decir, no hay un paso previo de compilación. Sin embargo, pues en C existen los compiladores y va a haber un paso previo antes de que se ejecute nuestro programa, va a haber un paso previo de compilación. Naturalmente no es solo compilación, sino que la compilación engloba internamente más pasos, pero bueno, todo eso ya lo veremos más adelante. Por ejemplo, en otros casos como Java, el código fuente es compilado a bytecode. Básicamente se aloja en ficheros.class, que finalmente es interpretado por la Java Virtual Machine, es decir, la JVM, la máquina virtual de Java, del runtime, del Java Runtime Environment, es decir, el JRE. Vosotros para ejecutar aplicaciones Java, pues naturalmente os deberéis descargar un entorno de Java, de ejecución de Java, que básicamente es el JRE. Muchas veces seguro que en vuestros sistemas operativos, ya sea Windows, Mac o cualquier sistema de Linux, pues muchas veces habréis visto que ciertas aplicaciones os solicitan que descarguéis pues algún JRE, es decir, alguna versión de Java. En realidad os dicen descarga Java, pero en realidad lo que os estáis descargando pues es el Java Runtime Environment, que básicamente pues es un entorno de ejecución, una máquina virtual que os permite ejecutar aplicaciones Java. Para desarrollar Java pues existen diferentes paquetes, pero bueno, el más conocido pues es el JDK, y con ese paquete pues podemos desarrollar aplicaciones Java. Bien, entonces lenguajes de nivel alto. Vamos ahora a agrupar esos lenguajes de nivel alto en diferentes paradigmas. Por tanto, tenemos el paradigma de imperativos. Bueno, antes de comentar las agrupaciones, vamos a leer esta nota importante que tenemos aquí debajo. Muchos lenguajes de los mencionados arriba son multiparadigma, es decir, que no solo implementan un estilo de programación, pues ya sea imperativo, declarativo, orientado a objetos, sino que pueden participar en varios. Por ejemplo, tenemos aquí imperativos como Algol, Fortran, COBOL, Pascal, Delphi y C, pues que son lenguajes inminentemente imperativos, aunque naturalmente pues con el paso del tiempo pues se han creado versiones objetuales, pues por ejemplo con Pascal también, etcétera, etcétera. Es decir, al final la tendencia a día de hoy también es trabajar mucho con el paradigma objetual, pero bueno, pues tenemos estos ejemplos de lenguajes imperativos como son Algol, Fortran, pues COBOL, que estos son bastante antiguos, Pascal, Delphi, en realidad pues bueno, todos son bastante antiguos y son inminentemente imperativos. Bien, bueno, aquí pues bueno, sí, sobre todo estos son bastante antiguos, son pues bueno, que también son pues quizá digamos lleva más trabajo hacer ciertas cosas, pero bueno, pues son nuestros primeros lenguajes y están ahí. Bien, lenguajes declarativos, pues como por ejemplo tenemos Prolog, lenguajes básicamente declarativos que declaran cómo se hace, o sea, declaran que quieren una cosa pero no indican cómo se hace. Pues, por ejemplo, HTML, XML, XHTML, SQL, es decir, yo quiero esto, pero internamente que la máquina lo haga como ella quiera, básicamente. Tenemos lenguajes funcionales como OCaml, que ya hice un curso sobre todo basado en la recursividad, entender bien cómo funciona, y bueno, en definitiva también para ver un ejemplo de un lenguaje funcional. Tenemos Haskell y también tenemos pues Lisp. Luego tenemos el ejemplo más claro de lenguajes concurrentes o distribuidos, también de paso de mensajes, pues el más conocido es Erlang, y que pues también se puede entender como un lenguaje funcional. Por lo tanto, pues bueno, también OCaml tiene una versión imperativa. Además, OCaml también no es que sea puramente funcional, sino que también se pueden utilizar variables. Entonces, pues bueno, como veis, los lenguajes participan en varios también paradigmas. Y pues orientados a objetos, pues tenemos el claro ejemplo de Java, del cual pues yo profesionalmente estoy utilizando este lenguaje. Tenemos otros lenguajes como por ejemplo de la variante C, que están el C++, C# y Objective-C.
Y pues también naturalmente pues tenemos lenguajes como Python o JavaScript que también utilizan ese paradigma. Además, pues bueno, tenemos otros orientados a un propósito, un problema concreto, pues como por ejemplo los lenguajes para aprender a programar, como son Basic o por ejemplo el lenguaje de pseudocódigo. Y básicamente esto es todo por este vídeo. Hemos visto ejemplos de lenguajes, que sobre todo este vídeo pues os viene bien si ya pues habéis tenido los primeros pasos con algunos lenguajes y está bien que ya os vayáis haciendo una idea, pero naturalmente entender el estilo de programación y cada lenguaje aparte de sus frameworks concretos, porque evidentemente un lenguaje no es solo, es decir, programar en un lenguaje no es únicamente un lenguaje y una sintaxis, es decir, tiene librerías asociadas, tiene un estilo de programación y aparte pues esas tecnologías están orientadas pues a ciertas áreas. Por ejemplo, Java, tanto puedes hacer aplicaciones de escritorio, como puedes hacer aplicaciones web, como puedes hacer aplicaciones en dispositivos móviles, etcétera. Entonces, pues bueno, hay que, naturalmente, hay lenguajes más específicos, otros que abarcan más áreas, y bueno, pues lleva naturalmente su tiempo, ya no solo aprender las bases, sino pues coger experiencia con los mismos. Entonces, bueno, esto es todo por este vídeo. Si tenéis alguna pregunta podéis acceder a tutorialsnet.net y utilizar el formulario de contacto, o bien directamente mandarme un correo a manuel@tutorialsnet.net. Eso es todo y nos vemos en la próxima.